bueno. Tenemos Bueno, tiempo. para este ciclo de charlas de Dubín en torno a la cuarentena con lectores y autores de nuestro sello, vamos a conversar con Alejandro Parada. ¿Cómo estás, Alejandro? Muy bien, un gusto contactarnos con ustedes, con vos. Bueno, Alejandro Parada es doctor en bibliotecología y documentación por la Universidad Nacional de Buenos Aires, profesor de la asignatura Historia del Libro y de las Bibliotecas en la carrera en el Departamento de Bibliotecología y Ciencia de la Información en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Es investigador del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y secretario de redacción de la revista Información, Cultura y Sociedad, y director de la Biblioteca Jorge Luis Borges de la Academia Argentina de Letras. Alejandro ha publicado en la colección Tipos de Dubín un interesante libro que se llama Lectura y Contralectura, en la historia de la lectura. Y la idea de convocarte, Alejandro, es desde tu campo de saber, la lectura, la historia de la lectura, en estos tiempos de pandemia, ¿qué reflexiones tenés en torno a la lectura, sus nuevos formatos, sus nuevas prácticas, estos temas que son candentes para nuestro tiempo y que ahora para nuestro métier, pero que ahora en estos tiempos parece expandirse a sectores más amplios, ¿no? Bueno, Carlos, es una pregunta compleja de responder porque abarca varias instancias. Así que trataré de ceñirme en 2 o 3 minutos, tratar de dar por lo menos una idea sobre esta cuestión que me preguntás, sobre el rol un poquito de la historia de la lectura en tiempos de pandemia. Para eso tenemos que hacer, digamos, un poquito de historia dentro de la historia de la lectura. Ante todo, se ha leído sobre el libro, ha existido sobre diversos tipos de materialidades, es decir, de soporte, partiendo de la tableta de arcilla, al rollo de papiro, al códice de pergamino, códice de papel, la tela, la corteza de los árboles, bueno, hasta llegar a esta cuestión paradojal, que la materialidad del libro se transforma en una inmaterialidad cuando estamos hablando de textos binarios, de un libro electrónico, que son archivos de computadora, EPUB, PDF, DOC, XLM, etc. Es decir, para llegar a lo que es el libro electrónico y la lectura electrónica. Esto tiene su historia porque si pensamos, cuando surge el libro impreso, que es la civilización que en estos últimos siglos más nos han modulado, el libro impreso, cuando aparece en 1450, con el misal de Constanza, a través de Gutenberg, lo que hace es copiar fielmente el libro manuscrito. Lo copia a tal grado que es difícil a veces en un incunable ver que si es manuscrito o si es impreso. Es decir, ¿por qué? Porque había una herencia, digamos, de la cultura impresa, de la cultura manuscrita, que el libro impreso comienza a copiar, en cierta manera, a reproducir ese heredero, el libro impreso, del libro manuscrito. Entonces, todo esto viene a cuento en que el libro impreso tardó un tiempo en tener su propia, podríamos decir, especificidad o mismidad que lo identifica identitariamente como libro impreso. Y para eso quizás deberíamos remontarnos a una figura importante como es Aldo Manusio, que yo comentaba en mis clases, que vivió entre 1449 y 1515. ¿Y qué es lo que hizo Aldo Manusio? Él hace la codificación tipográfica del libro moderno. Lo hace en octavo, lo achica,
y cambia la letra, deja la letra gótica y pone la letra cursiva, itálica o aldina, y además le cambia la encuadernación, no la hace tan hierática, no la hace tan dura, la hace flexible y crea un libro para la faltriquera, para el bolsillo. De tal modelo, ¿por qué decimos que tiene una codificación tipográfica moderna? Porque un libro editado por vos, por Edubin, por Udeva, por Planeta, por Sudamericana, en realidad está copiando esa identidad impresa que le dio Aldo Manuzio en la Venecia renacentista. ¿Qué quiero decir con todo esto? Con todo esto quiero decir es que los nuevos códigos y las nuevas vestimentas que asume el libro se van dando en general en forma gradual. Se pasó, por ejemplo, del rollo al códice de pergamino, del rollo de papiro al códice de pergamino, de una manera gradual. Se estaba, en cierta manera, pasando con una gradualidad mucho más rápida del libro impreso al virtual. Pero ¿qué sucede en la pandemia? En la pandemia tenemos que estamos totalmente conectados, estamos leyendo una gran diversidad de textos en distintos formatos, textos digitales, textos electrónicos, están teniendo como en un ratón nuclear una aceleración muy grande. Entonces, ¿qué tipo de lectura comienza a imperar? Comienza a imperar una lectura de la fragmentación. Vamos leyendo fragmentadamente una gran cantidad de textos. Y esta lectura es completamente distinta a la lectura del libro impreso, porque la lectura del libro impreso demandaba una lectura tipográfica, es decir, lineal, como si estuviéramos en un viñedo. Entonces, nosotros vamos abandonando esta lectura lineal y tipográfica, ahora en forma acelerada, por una lectura fuertemente fragmentada. En eso estamos imbuidos, y esto lo estamos haciendo de una manera muy abrupta, muy acelerada. Sí, qué interesante este recorrido que haces entre esos primeros tiempos del libro, digamos, el libro tipográfico que empieza con Gutenberg en su pasaje del libro manuscrito al libro tipográfico, esa transformación de identidad que bien señala que comienza con Manuncio, que puntualmente Manuncio es el que da por terminado ese periodo del libro de Gutenberg, que conocemos hoy en la historia como los libros incunables, ¿no? Y pensaba en todo esto, en cómo nosotros también estamos viviendo una época de incunables del libro digital. El libro digital está hoy imitando en su formato, o imita en su formato al libro en papel. Pero claro, hay un cambio, como bien señalas en tu intervención, en el modo de leer, ¿no? En el modo de leer. Esto de leer surcos a leer de manera hipertextual, ¿no es cierto? Este salto fragmentario entre un texto y otro, que algunos teóricos llaman hipertexto o textos superpuestos, como leyendo en capas, ¿no? Y pensaba en este cambio, en la identidad que tendrá que conseguir el libro digital para imponerse por encima del libro en papel. Y pensaba también en esto de los modos de leer y las implicancias que tiene. Julieta Leonetti, una editora con una fuerte predicación desde los momentos iniciales a comienzos de la década del 2000 sobre el libro digital, hace muy poco tiempo escribió una nota diciendo: yo que fui una propiciadora del libro digital, hoy estoy contrastando que la adquisición de esta práctica de leer fragmentariamente o leer formatos digitales está cambiando los modos de comprensión de lo textual. Porque no es casual que todo el desarrollo cognitivo del lenguaje esté asociado
a formas de leer en ese recorrido de surcos, que es una forma antigua de leer, ¿no? También entonces la lectura cambiará o está cambiando nuestras interconexiones conectivas en torno al lenguaje. Hay un posible cambio de la percepción del mundo, y esta pandemia, como vos decís, acelera eso o no. ¿Qué es lo que pensás en relación a eso? En realidad, hablar sobre el futuro y lo que pasará en prácticas de lectura es un poco un albur, es decir, no podemos saber a ciencia cierta. Hay autores que tienen distintas posturas sobre esto. Vos has evitado un autor como el italiano filósofo Roncaglia, en donde habíamos visto que tiene elementos que propicia la lectura electrónica, pero ve las limitaciones tecnológicas que tenemos. Hay otros autores como Eco, Carrier, o el propio Roberto Casati, en su libro Elogio del papel, que están muy en contra de este tipo de prácticas de lectura de la virtualidad, porque ellos consideran que se va a perder, ahí va con lo respecto a lo cognitivo que tú me preguntabas, que se va a perder el criterio de reflexión profunda al abandonar la linealidad tipográfica. Esto tampoco se puede saber, porque los modos de leer de cada periodo histórico implicaban en cierta manera una concepción del libro muy particular y que se adaptaba a cada civilización. En cierto sentido, los mesopotámicos con el libro de arcilla y para su gestión administrativa era autosuficiente. Para la cultura greco-latina y fundamentalmente para la griega y primeras épocas de la romana, el rollo de volumen era suficiente porque además se anclaba en la memoria. ¿Qué quiero comentarles con esto? Que aunque sea muy criticada la lectura fragmental, no sabemos si en el futuro si la lectura fragmental también va a abrir, al construir la identidad propia y característica y ontológica del libro electrónico, al leer fragmentalmente, también se va a leer en forma profunda, crítica y reflexiva. Eso puede acontecer. Los libros materialmente cambiaron toda la vida, cambiaron a lo largo de toda la historia de la civilización. Y los pueblos, las civilizaciones, hombres y mujeres cambiaron sus prácticas de lectura y no por ello dejaron de pensar críticamente o de dedicar a la lectura para cierto ocio o contemplación. Así que no podemos, pienso yo, humildemente denostar la lectura fragmental porque está construyendo la identidad de lo que va a ser el libro electrónico. Tal cual. Abro una interrogación. Una interrogación. Sí, totalmente. Bueno, esto me lleva también a preguntarte, como campo de saber y vinculado a tu investigación sobre la historia de la lectura, este campo de saber, ¿qué está aportando de nuevo en este periodo de la transformación de la lectura como indagación, ¿no? ¿Qué descubrimiento está haciendo y qué sentido tiene seguir teniendo un campo específico como la historia de la lectura para nuestros tiempos, ¿no? Yo pienso que es fundamental. Estoy ahora recordando el miércoles pasado cuando Diego Fonti habló contigo y terminó y cerró su charla preguntando qué es leer en tiempos de pandemia, ¿no? Él cerraba así, haciéndose como un buen filósofo, una pregunta: ¿qué es leer en tiempos un poco de pandemia? La historia de lectura, cuando comience a transitar la historia de lo que está aconteciendo y con el libro electrónico y en estas instancias se va a preguntar, como siempre, mediante qué prácticas, qué procedimientos
formales e informales nos acercamos a la lectura. La vieja pregunta que hizo Robert Danton, los cómo y por qué construimos nuestras prácticas de lecturas en entornos digitales y en entornos virtuales. Es decir, nos va a preguntar, volviendo también a Fonti, para acercar la historia de la lectura, no solo a la literatura, no solo a la historia, sino a la concepción filosófica del ser, la noción de crisis, porque la lectura está pasando una gran crisis. Una crisis significa un cambio, y muchas veces un cambio para mejor. ¿Cuál va a ser la esencia y la crisis y la esencia que va a reportar de esta crisis en cuanto a esencia de lo que entendemos por historia de la lectura, de lo que es leer? Y acá incursiona otros temas que también vieron, el tema de las creencias y el tema de la duración, porque la pandemia está poniendo también mucho hincapié en una dimensión que nos está cambiando en pandemia, que es el tiempo. Entonces, con el tiempo trabajo la historia de la lectura, con el tiempo trabaja la historia, y acá empieza a desplegarse una especie de fenomenología de la duración. ¿Cómo vamos a ver en el tiempo nuestras prácticas de lectura? Y las prácticas de lectura, al leer, cambian las personas, cambian los hombres, cambian las mujeres. ¿Qué nos van a deparar estas lecturas en tiempo de pandemia y cómo nos van a cambiar nuestras maneras, nuestras creencias, nuestro sistema de concepción nociológica, cognitiva, y el concepto de duración y de tiempo que está en este momento reconfigurándose? La historia de la lectura puede ayudar a comprender modestamente este fenómeno. Totalmente, excelente idea, y además me parece que esto es lo que verdaderamente se planteaba en la charla con Diego filosóficamente al inicio, cuando hablamos de la angustia. Esa angustia proviene de que hay una pérdida de la idea de normalidad basado en el tiempo, la normalidad. ¿Qué es más normal o qué es más normativo que el tiempo, ¿no? Y creo que ese es el gran cambio que estamos viviendo. Ya nada será igual, ni podremos demorar el mismo tiempo al hacer un trámite bancario, ni el tiempo para comprar en el supermercado, ni el tiempo en que nos reunimos. Es decir, todo estará atravesado por otra idea de tiempo, otra normalidad de tiempo, ¿no? Y otra idea de producción en el tiempo, ¿no? Porque eso también, cuando se discuten los sistemas económicos, también va a haber que poner en discusión cuánto tiempo lleva a producir algo, que es lo que básicamente genera toda una teoría del costo y del precio, ¿no? Te quisiera hacer una acotación cuando tú hablaste de esto último. La historia de la lectura no está lejos tampoco, para nada, de los fenómenos políticos y económicos. Claro. Tú mismo, en tu editorial, Edwin, estás poniendo en acceso libre una serie de títulos, ¿no? ¿No es así? Sí, sí, entonces, totalmente. Lo que está poniendo también la pandemia, nos sirve la historia de la lectura, acá relacionada con la historia de la edición, es que también se pone entre paréntesis la concepción de la propiedad literaria y de los derechos de autor. Esto es muy importante. También la pandemia está cambiando, que es importante, un acceso abierto y libre a la información para construir ciudadanías desde otros costados. Y esto es profundamente político. Totalmente, totalmente. Y gracias por señalar esto, porque realmente lo pensamos en esa misma línea, digamos, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, la pandemia dispara estas nuevas interpretaciones y nuevas necesidades, y dispara y nos interpela permanentemente. Hablemos por último, Alejandro, para ir redondeando esta charla, de tu libro, Lectura y Contralectura en la historia de la lectura, que es un libro teórico y que, bueno, condensa, creo yo, muchos años de trabajo como investigador, como profesor, que ha reflexionado sobre la lectura y la historia de la lectura.
la arquitectura del libro es también un desafío de cómo pensar el recorrido de esta idea de lectura y contralectura, ¿no? Es decir, esta oposición. ¿Por qué hay lectura y contralectura? El título está pensado que después de muchos años con otros colegas de trabajar en la historia de la lectura, es ver que hay en otras orillas que no son las siempre transitadas. Es decir, nos hemos ceñido a la teoría de las representaciones, a la escuela de los anales francesas, a Chartier, a Danton, a Martin Light, a una serie de grandes autores. Y es un poco interpelarnos si no hemos dejado de ver otras cosas en la historia de la lectura. Cuestiones metafísicas, cuestiones teóricas, cuestiones de didáctica en la enseñanza en las aulas, y plantearnos que además de una lectura, es como todo conocimiento, un conocimiento es espléndido cuando está desarrollándose y es peligroso cuando se formaliza, porque cae en una especie de autocontemplación, ¿no? Entonces, es un intento, porque yo particularmente, y también con otros colegas, me sentía quizás anquilosado planteando siempre lo mismo, y traté de plantear otras instancias para abrir, podríamos decir, una ventana y que entre una brisa con otros aromas a la historia de la lectura, presentándolo siempre de una forma lo más modesta posible, porque no soy un filósofo, no soy un teórico, simplemente soy un profesor que estoy reflexionando sobre la historia de la lectura y no pretendo ir más allá que eso. Excelente. Bueno, Alejandro, para ir cerrando y agradecerte tu participación en este ciclo de charlas, contarte que desde Dubén estamos muy contentos de tenerte en el catálogo, de contar con tu libro en nuestro catálogo, tu colaboración y tu permanente atención a lo que estamos haciendo desde la editorial. Así que es un gusto haber conversado con vos, y te dejo el cierre para que aportes lo que quizás por impericia no te pregunté o no te llevé a reflexionar. Y sí, me gustaría que cerraras al menos diciendo qué cosas leíste o estás leyendo en esto de la pandemia, en este tiempo de la pandemia, que no tenga que ver con el trabajo ni con el oficio, ¿no? Aquello que descubriste con la pandemia. Bueno, las radiografías de los lectores son maravillosas, son una de las formas del encanto, y algo que no hablamos de la historia de la lectura es algo que nos vedamos los hombres, que es las mujeres, la felicidad. La lectura es una de las instancias de la felicidad, y sobre todo la lectura no compulsiva, no la lectura instrumental. Como profesor me he pasado leyendo literatura y bibliografía instrumental, pero a la noche tengo mi par de horas, y estuve revisando a David Thoreau, el gran escritor trascendentista norteamericano y amigo de Emerson. Estuve releyendo Walden, estuve releyendo en los bosques de Maine, estuve releyendo las cartas de él, y un poco como tanto encierro me ha llevado a leer un autor en donde la naturaleza es una construcción del ser. Entonces, he viajado por los lagos, por los bosques y por las reflexiones sobre la naturaleza que tiene Thoreau como una especie de compensación de la felicidad, que es una de las formas de la felicidad. No se me hubiera ocurrido nunca leer a Thoreau en tiempos de pandemia y digamos, pero es muy interesante porque yo recuerdo que al comenzar la pandemia muchos se encargaban de hacer columnas y recomendar libros, desde Boccaccio
que escribió, ¿no es cierto?, el de Cameron, Huyendo de la peste, y otros libros que se escribieron en tiempos de pestes o pandemias como la que transitamos, y en realidad, leyendo cuestiones de encierro, a mí se me dio por revisitar algunos autores de la ciencia ficción, y a otros, como a vos, los de la naturaleza. Qué amplio el espectro de opciones, ¿no? Claro. Un lector Pero o una sí, perdón, lectora. pero sí todos, Sí. creo, buscando algo que vos señalabas muy bien, que es cómo obtener felicidad, ¿no? Cómo obtenemos la felicidad en estos tiempos de mucha angustia. Tal cual. Un lector y una lectora son cuestiones únicas, que se dan una vez y eligen según sus gustos, sus inclinaciones. E insisto, las lecturas pueden cambiar una vida, y eso son fundamentales. Entonces, bueno, abramos una puerta a la dicha, y la dicha se expresa en forma de un libro, sea material, sea inmaterial. Eso es menor, al fin y al cabo. Muchísimas gracias, Alejandro, por estas reflexiones y por tus palabras. Y bueno, nos estamos viendo. Bueno, un abrazo a todos y muchas gracias por invitarme. Suerte, muchas gracias. Chao, chao.